cara a cara platicando hoy con Eugenio Ruiz Orozco. A ver, Eugenio, este desencuentro tan fuerte que hubo, que afortunadamente ya se ha minorado entre el centro y Guadalajara como tal, llegando a puntos críticos como, pues hablamos de mediados de los 80s, cuando era claro y existía la leyenda, la consigna, la veías en automóviles de haz patria y mata a un chilango. ¿Por qué se da este desencuentro tan fuerte y sobre todo tan agresivo cuando tú bien lo dices? Por la relación de Guadalajara con el centro sería fundamental para que Guadalajara tuviera más presencia en el centro y participara más en las decisiones nacionales. Mira, yo creo que sí es un problema de orden cultural. ¿Pero por qué se dio aquello? ¿Por qué se dio? Se da porque hay una idea falsa en términos de nación, ¿no? Si se parte del concepto de que los tapatíos, una sociedad cerrada con una influencia fuerte de la iglesia, con un conservadurismo radical, es para los tapatíos. Y esa contradicción implica que si es para los tapatíos, lo demás, el país no es para los jaliscienses, ¿no? Y finalmente acabamos en ese absurdo. Uh-huh. Sí, resulta que es para los tapatíos, pero ya no fue ni para los tapatíos, ¿eh? Si el capital, hace, no sé, 40 años tú identificabas las familias representantes del capital local, o representabas incluso los grupos políticos, tenías capacidad para identificarlos, y representabas incluso las corrientes de la iglesia. Hoy nada de eso lo puedes ver con objetividad. Yo creo que hay una carga muy emotiva, pero frecuentemente lo que es emotivo es irracional. Es una carga irracional derivada ¿de qué? De paradigmas falsos. Es que cuando yo creo que hay aquí dos fenómenos interesantes. Uno es que Jalisco que es conservador, a principios del siglo XX, dentro de las contradicciones de la vida política, llega a ser gobernado por, curiosamente, un López Portillo que era del Partido Católico. Después se viene la revolución y Jalisco no concurre a la revolución y sí es capaz de organizar la cristiada. Uh-huh. Esos son dos temas de los que los jaliscienses no nos gusta mucho hablar, pero ahí están las raíces de muchos de nuestros conflictos. La cristiada es una rebeldía contra el centro y contra las leyes liberales del centro. Claro, es la cristiada en términos objetivos es la propuesta de la contrarrevolución. Uh-huh. Los artículos que combate son aquellos que implicaban las grandes transformaciones desde el punto de vista nacional consignadas en la Constitución del 17. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nos vamos alejando. Después de la cristiada, hay un momento estelar en la vida de este Estado. Seguramente la experiencia de la lucha en esa época, en los 29, 30, 31, desemboca en los famosos arreglos. Y hay un personaje que es muy importante, que es Garibay Rivera, que él vive todo el conflicto con Orozco y Jiménez, por tanto conoce lo que sucedió. Desde adentro. Desde dentro, y se vuelve en un actor fundamental para la reconciliación de esta región con el centro. Y hay una serie de liderazgos políticos. Está González Gallo, que había sido alumno del seminario, está Don Helio, que era dirigente obrero, pero que había estado en los dirigentes cristianos, de los sindicatos cristianos. Entonces, en esa época, sí hay una reconstrucción del tejido social, hay una articulación con el centro, y es la época de oro de este Estado, que comprende más o menos los 50, los 60 y los 70 tempranos, hasta que van desapareciendo estos liderazgos, y entonces nos quedamos en el vacío, porque además era un conservadurismo ilustrado que formaba gente. En el siglo XIX el seminario es la institución que forma
a los tapatíos y forma a grandes semillero, tapatíos, ¿no? el semillero. Eugenio, hay un dato de ese proceso que tú estás describiendo que nos ilustra el peso muy específico de Jalisco en un momento dado. Jalisco llegó a tener 3 secretarios de Estado en Agricultura, en Educación y en Defensa Nacional. Y otros personajes que se movían en muy buenos niveles políticos en México. Hablemos hasta de Medina Cesio, Claro. pero en fin. Explícanos entonces en dónde estuvo ese punto fino de que comenzó a no tener presencia física la política y los personajes importantes de Jalisco en el centro. Bueno, mira, efectivamente en el gobierno del presidente Díaz Ordaz se integran al gabinete don Juan en Agricultura, don Marcelino en Defensa y don Agustín Yáñez, uno de los mejores gobernantes que ha tenido este estado, a Educación. Curiosamente, y aquí comienzan los absurdos, todos ellos invitan a gente de Jalisco a México, pero curiosamente también hay contradicciones entre ellos, y lejos de integrar un frente común, se dedican a generar conflictos entre ellos. Los 3 eran muy importantes, los 3 tenían la confianza del presidente, y hay un cuarto, efectivamente, actor, que es don Francisco Medina Cesio, que no solo llega a ser tan importante en la vida de Díaz Ordaz que se convierte en su albacea. Es decir, en ese momento Jalisco es el momento estelar del Estado. Vive Garibi Rivera, los dirigentes sindicales, don Elio y don Pancho, la dirigencia empresarial, don Raúl Urrea, don Salvador López Chávez, la gente. Incluso las gentes de la Autónoma están agregados de alguna manera en este gran ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que no somos capaces de entendernos entre nosotros, tan sencillo como eso. O sea, eso es cierto, de que es complicadísimo que un grupo de altos jerarcas de cualquier ámbito en Jalisco se pongan de acuerdo. Es muy difícil. Que siempre va a haber alguien que va a estar en contra. Es muy difícil, sí, desafortunadamente aquí, por razones que habrá que estudiar desde el punto de vista antropológico, es muy común que lejos de generar sinergias se generen contradicciones, y luego hay un problema. Lejos de hacer un análisis objetivo, ordinariamente acabamos personalizando las cosas y acaba en conflictos individuales. Lejos de hacer el análisis, de identificar las ventajas que representa caminar en grupo, acaba esto desagregándose. Tiene, yo creo que también que ver con la forma en cómo se fue desarrollando el Estado, ¿no? Porque el Estado estructurado en 5 regiones tenía representantes de cada una de las regiones. Entonces don Marcelino pues, tenía la costa, en el caso de los salteños estaba Miguel Moreno, estaba un grupo de personajes importantes. Los salteños aquí tienen una connotación también diferente, ¿eh? El alteño en esta región es generador de capital, pero es muy conservador, y ahora está en medio de la mayor de las contradicciones, porque el flujo mayor de inmigrantes de Estados Unidos originalmente fue de alteños, y entonces se generó un flujo y reflujo que rompió el conservadurismo de la región obligadamente, y ahora posiblemente los que tienen una visión más agresiva y con mayor son los salteños, porque se salieron, porque se fueron, porque se atrevieron, ¿no? Y en el sentido opuesto van a la cultura, se integran a la cultura norteamericana de alguna manera, y entonces establecen un puente que ha sido desde el punto de vista económico interesante, pero se van, ¿eh? Cuéntanos el caso, por ejemplo, tan típico, tan sonado, de Mexticacán de las Paletas. Bueno, Mexticacán es un pueblo que está entre Yagualica y Teocaltiche. Esa es una región bien interesante por los cascanes y todo esto, pero
En Mesticacán, todos los años, no sé si lo sigan haciendo, es un pueblo solo, todos los primeras semanas de diciembre regresan los ausentes, y los ausentes se reúnen, traen artistas y se hacen unas celebraciones impresionantes. Y entonces se juntan y dicen, a ver, de los que aquí nacieron, de los que vinieron, ¿cuántos están ya de 18 o 20 años? Pues estos. Ah, bueno, ¿dónde no hay paleterías propiedad de los mesticaqueneses en el país o fuera del país? Y entonces refaccionan a los muchachos y se van. Entonces, pero con la condición de que cada año vuelven a Mesticacán, a la Feria de la Paleta. Y se dedican a paletas y la mayor cantidad de vendedores de paletas, posiblemente ya segunda generación, ¿no? Pero de primera generación, eran en el país, incluso desde Chicago hasta Panamá. Estados Unidos, presencia importante. Claro, nomás se tenían que ir. Ahora, vamos a hacer una pausa, Marcos, permíteme, regresamos platicando con Eugenio Ruiz Orozco. Porque fíjate que el impulso, la participación, el papel de los salteños en la historia de Jalisco, importantísima. Claro. Y ahí que Eugenio nos cuente algo sobre esa participación, inclusive política. Regresamos.